El futuro de las relaciones entre Colombia y Venezuela entra en una etapa de incertidumbre tras las elecciones presidenciales colombianas. Las decisiones que adopte la nueva administración podrían influir en la seguridad de la frontera, la coordinación entre grupos armados y el manejo de una de las mayores comunidades de migrantes venezolanos en la región. Para hablar de este tema, hoy nos acompaña Luis Bustos. Él es analista político y también fue observador en este proceso electoral colombiano. Luis, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y a Impacto Venezuela por el espacio y sobre todo conversar de lo que se está viviendo en este momento. Me gustaría iniciar preguntándote cómo se vivió este proceso electoral en Colombia. ¿Se vio alguna irregularidad? Mira, inicialmente el proceso en Colombia inicia a las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. En particularidades o diferencias a Venezuela, tú encuentras votantes en cola a las 8 de la mañana, pero el proceso se apertura sin ningún inconveniente. Así una mesa pueda tener algún traba por una insuficiencia de algún miembro de mesa, igual el proceso inicia con total normalidad. Llámese en un centro comercial, aquí hay centros habilitados desde un parqueadero o un estacionamiento del distrito o de la alcaldía, un centro comercial o un colegio. Son los tres tipos de centros de votación que puedes encontrarte para el caso de las grandes ciudades. Centros de educación, en este caso llámense colegios públicos, colegios privados, universidades, instituciones de educación superior en este caso, parqueaderos, lo que te digo, y centros comerciales que son de alta influencia pública. En este caso utilizan los parqueaderos que son el espacio más grande para ventilación, pero todo inicia a las 8 de la mañana y cierra a las 4 de la tarde. ¿Cuál es la particularidad del cierre a las 4 de la tarde? Que no se toma el elector que pueda existir en cola, sino el elector que le entregó su documento de identidad al jurado de votación. Si hay un elector que llegó a las 4 en punto y le entregó la cédula, el documento de identidad, al jurado de votación o mostró su cédula en digital, puede votar. Pero la persona que venga entrando ya no, porque ya están cerrando el centro de votación. Pero ese es el proceso para inicio y cierre y se evidencia con total normalidad. Ahora bien, ¿cuál es tu lectura respecto a esa bastante diminuta diferencia que hubo entre un candidato y otro? Total, la diferencia es alrededor de 251.000 votos, 1% a la totalidad en la escala de estadística. Van yendo al terreno de un centro de votación, tú evidencias que podías encontrarte testigos de la derecha o de este lado de la izquierda, o del candidato Cepeda o del candidato Abelardo de la Espriella, pero no encontrabas ese tipo de ambiente tenso o álgido en grandes centros de votación donde pudieras ver que existiera un clima álgido en cuanto a la confrontación de testigos. De hecho, el proceso tuvo el resultado total a 1 hora y 20 después de cerrar las mesas. O sea, a las 5:30 hora Colombia ya tenían los resultados de lo que había acontecido en la jornada electoral de 8 horas de elección en Colombia, del 100% total de las mesas del preconteo, que se debe llamar como un preconteo. En cuanto a la polarización, pues se repite o transmuta todo lo que viene aconteciendo en Latinoamérica, que es una confrontación sencillamente de la derecha contra la izquierda. En este caso se impone el candidato de la derecha por 251.000 votos. Puedes llamar un margen muy estrecho en cuanto a la proporción de los más de 25 millones de colombianos que ejercieron el voto, alrededor de 24 o 25 millones de colombianos que ejercieron el voto. Pero si lo vas a una escala de medición o de estadísticas o de que pueda existir algo posterior al preconteo que se llama escrutinio, y que pueda existir una revisión de votos que ya en Colombia ha acontecido. No es primera vez que se está hablando de escrutinio porque es el proceso normal que tiene el sistema electoral colombiano. La diferencia no va a cambiar mucho. O sea, no es que el actor que está ganando tiene que ser un error monumental para que ese cambio exista, que más adelante te puedo dar ejemplos muy ilustrativos de cómo sería eso. Analizando un poco también las propuestas de ambos candidatos y cómo eso va a influir, por ejemplo, en las relaciones con Venezuela, Abelardo fue muy contundente con respecto a atacar a los grupos criminales y a las guerrillas, y para nadie es un secreto el historial que tienen estos grupos armados en los estados fronterizos de Venezuela. Ahora, con esta victoria de el candidato de derecha,
el proceso que se está viviendo en Venezuela, la vigilancia de Estados Unidos. ¿Cuál es tu percepción o la visualización que hay en torno a este panorama de seguridad para ambos países? Hay un completo apadrinamiento americano en Venezuela. O sea, no se mueve ni una aguja sin la orden americana bajo el tutelaje de lo que se le puede estar llamando tutelaje, pero bajo el apadrinamiento americano de los Estados Unidos. Y sencillamente va a existir un eje directo Caracas, Bogotá, Washington. Hasta el momento, desde enero, desde el 3 de enero a la fecha, sencillamente el presidente que estaba de turno en Colombia, el presidente Petro, pues no había cierto, había caído más en retórica que en procesos accionarios. Sencillamente un respeto porque Estados Unidos dice, yo estoy en Venezuela, yo soy el que está llevando el proceso de estabilidad, camino a ejecutar la transición en la tercera fase, usted manténgase al margen y solucione los problemas de Colombia. Dos, con la llegada del nuevo presidente, en este caso Abelardo de la Espriella, que se posesiona después del 7 de agosto, sencillamente habría un apadrinamiento americano total. De hecho, el candidato, el que hasta ayer candidato y elegido presidente de la República, Abelardo de la Espriella, lo mencionaba. Yo tuve conversaciones con Donald Trump y con Marco Rubio el día de hoy, o sea, mientras estaba el proceso electoral, recibió llamadas del Departamento de Estado, recibió llamadas de distintos presidentes con tendencia de derecha y sencillamente lo que se va a mantener es la tendencia y que existe en Venezuela un aparenamiento americano, obviamente es bueno para Colombia, porque se puede ejecutarse una estabilidad en cuanto a economía y seguridad que quizás en seguridad no se venía manteniendo y Estados Unidos puede interferir nuevamente en acciones bélicas contra grupos irregulares dentro de Colombia y en la frontera con Venezuela. Hay algo que también llama la atención y que para los venezolanos es interesante porque vimos que, por ejemplo, en el proceso electoral de Venezuela se tardó mucho tiempo para que dieran un resultado y hasta la fecha no se han entregado las actas que demuestren esa supuesta victoria de Nicolás Maduro. Y, por ejemplo, en Colombia los resultados se dieron relativamente rápido. ¿Cómo interpretas o cuál es tu percepción ante esa, digamos, diferencia que hay entre los procesos electorales de ambos países? El ejercicio de lo que es el acto del voto, que es uno de los pronunciamientos más claros y más contundentes en cuanto al ejercicio de la soberanía y de que el ser humano y que el individuo pueda transmutar lo que opina escribiendo en un papel, eligiendo una persona, ya te dice mucho. Y que el proceso permita el fluido total de votos, que una persona pueda asistir a su centro de votación como se siente más cómodo, porque aparte es un domingo donde quizás la persona tiene su día libre de descanso y va a manifestar, ejercer su soberanía a través del voto. Mira, comparaciones que pueden existir de Venezuela a Colombia. En Venezuela no podías llevar una gorra de color tricolor. En Colombia, el ciudadano entra al centro de votación con una franela de la Selección Colombia. Dos, entran con mascotas. En Venezuela te dicen, déjala fuera. Ujú. Cosas tan mínimas que generan que de una u otra forma a un nicho de la población le genera un obstáculo o una incomodidad. Tres, pueden ir a votar en pantaloneta o en short. Está ejerciendo su derecho a la soberanía. La persona sale de su casa y quizás salió a hacer deporte y retorna a votar. Cuatro, el ejercicio de la persona con discapacidad. A veces hasta dos personas ayudan a una persona con discapacidad para que llegue hasta la mesa de votación. El proceso es netamente fluido comparado con Venezuela, que existían algunas restricciones. ¿Quién está en la puerta? Un solo funcionario del orden público, un policía. En Venezuela existe el Plan República, pero quizás esa confrontación que se tenían con los militares, ya cuando la persona o el votante o nosotros como ciudadanos veíamos un militar, ya podía generarnos un bloqueo. Aquí ya hay amabilidad cuando ves a un funcionario policial porque hay un respeto a las autoridades que en Venezuela no existe. Tres, cuando entras al centro de votación y te recibe el jurado, es lo
totalmente distensionado. No es como si entraras a un ring de boxeo al round número 12 cuando está a punto de definirse todo. No, aquí entras de manera distensionada, la persona puede llegar con su hijo, con su hija a votar de la manera más tranquila. No existe una herradura, pero sí existe una especie de media luna donde hay 6 jurados de votación, uno controla un cuaderno, firma la persona, pone su huella, le dan su papeleta y pasa a votar y ella misma puede saber dónde va a depositar su voto. En algunos centros de votación hay una especie de ejercicio biométrico, pero es en la entrada del centro de votación como puede existir en Venezuela, pero no se retarda. Si la persona quiere pasa y si no, ya puede ir directamente al centro de votación porque hay funcionarios de la registraduría, lo que en Venezuela sería el CNE, que están desde afuera en la cola con los votantes o acompañando al votante. El votante se puede acercar a preguntarle, mire, este es mi número de documento, ¿dónde puedo votar? ¿En qué mesa voto? No me acuerdo. Y eso es en un momentico, o sea, no estás ni demorando en preguntarte o en demorar en dar el número de documento cuando ya el funcionario te dice en qué número de voto, en qué número de mesa votas. Entonces, solo el modelo de desaprender en Venezuela los procesos que quizás dificultaban, que a esta hora en Venezuela todavía no existía un resultado de votación, llámese 10, 11 de la noche. En Colombia ya en este momento ya se estaba hablando de qué iba a ser el presidente, cuáles van a ser sus ministros, cuál va a ser su gabinete inmediato, qué labor va a tener el vicepresidente. En cambio, en Venezuela a las 11 de la noche todavía se está hablando a qué horas está la imagen tradicional de la foto del balcón del CNE para que haya un resultado. Eso debe cambiar. Y para eso están estos ejemplos de ejercicio electoral. Colombia es un buen ejemplo de esto, de que en hora y 20 ya tienes resultados casi al 100% del proceso electoral. De las cosas que más preocupa es precisamente también qué va a pasar con la población migrante venezolana. ¿Cuál crees tú que será el panorama de ahora en adelante? Mira, es comprensible, va a ser similar a lo que pudo estar pasando en Chile, que el migrante irregular va a ser invitado a tomar los canales regulares de que se pueda documentar y mantenerse en el país de manera regular con una documentación y no estar bajo canales irregulares, que no tengas documentación, que puedas estar transitando y solo muestres tu documento venezolano, es en vez de mostrar por lo menos que estás en trámite con un documento, cosa que no ha existido. Yo entiendo y confío que las políticas migratorias de este Estado, de este nuevo gobierno, se han de invitar a regularizar a la población migrante, porque en el gobierno del presidente Petro solo se mantuvo, fue lo que se llama el PEP tutor, o sea, solo por un derecho fundamental del niño de que tuviera una documentación para que pudiera estudiar, pero sus padres estaban irregulares. En cambio, en este caso, hay un gobierno de una persona que es empresaria, que es organizada, está a la plenitud de sus facultades organizativas y creo que va a existir un proceso organizacional para el estatus migratorio de quizás del venezolano que pueda estar irregular, entendiendo que algunos quizás puedan regresar, pero el grueso total de la mayoría de venezolanos quiere mantenerse en Colombia hasta no evidenciar un cambio absoluto en Venezuela. Luis, gracias por acompañarnos y por tu tiempo. Gracias también a las personas que nos ven a través de este espacio y recuerden que sus comentarios también siempre son importantes para crear cada uno de estos análisis. Yo soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.